Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Con el gusto de siempre les saluda Ishkander Kosonov Afkar. El día de hoy tengo el agrado de presentar para todos y todas ustedes la obra política de Luis Cabrera. La obra política de Luis Cabrera. Luis Cabrera, abogado, político, periodista y diplomático mexicano. Vamos a consultar el principio del primer volumen, de los 4 que son en total, de esta edición crítica que prepara la especialista Eugenia Meyer. Una edición bajo el sello UNAM, aparecida originalmente en 1954, pero reeditada en 1992. Obra política de Luis Cabrera. Esperando sea de su enorme agrado. Pero antes de entrar de lleno en materia, damas y caballeros, antes de abrir el abanico de posibilidades, quiero hacer una dedicatoria particular, muy solemne, pero al mismo tiempo también muy profunda, para mis queridos amigos de la Biblioteca Pública número 35. Biblioteca Pública número 35, ubicada frente al kiosco del pueblo de Santa María Tulpetlac. Siempre me han brindado el apoyo incondicional. He encontrado textos maravillosos. Prácticamente puede decirse sin exageración que la gran mayoría de mis videos ha tenido algo que ver con la Biblioteca Pública número 35. Y por eso, el reconocimiento para estos camaradas que han hecho posible todo cuanto yo he requerido, me lo han facilitado. En ese sentido, para el señor Jorge Hernández, para Laura Cruz, para Carlos Rivera, también para Enrique Hernández y para la señora Mari. Para todos y cada uno de ellos, mi reconocimiento porque siempre han estado al pendiente. Siempre me han brindado las posibilidades y las facilidades para trabajar con los textos de manera muy abierta, de manera extensa. Vale también el reconocimiento mismo para toda la Red Nacional de Bibliotecas Públicas que hacen posible el acceso a la cultura. Muy bien, damas y caballeros, una vez dicho esto, vamos a comenzar entonces con la obra política de Luis Cabrera. Esperándose a su enorme agrado, vamos a checar el contenido inicial de esta obra maravillosa. 4 volúmenes. Hoy empezamos con el primero, vamos a ver qué es lo que encontramos. Luis Cabrera fue un prolijo escritor, es decir, escribió de manera abundante y sobre diversos temas. También se trata de un hombre significativo, es decir, un hombre que ha logrado tener impacto y dimensión social en México y a través de su obra también en otras partes del mundo. Sus hijos han apoyado mucho también en este sentido para el rescate de su obra. Guillermo y Mercedes, hijos del autor Luis Cabrera. En 1972, después de haber hecho una gran travesía, un gran recorrido, después de haber pasado por muchas bibliotecas, hemerotecas, archivos públicos, archivos privados, etc., en 1972 aparece bajo el sello Ediciones Oasis la primera edición de las obras jurídicas de don Luis Cabrera. Posteriormente aparecerá las obras literarias, para finalmente
ver aparecer las obras políticas. Por lo tanto, se trata de un trabajo muy largo, muy paciente, pero que al final del día, ya para 1992, se reúnen 4 volúmenes de lo que es la obra política, jurídica, literaria, etcétera, de este gran abogado, político y periodista mexicano. Sus escritos, como nos lo dice la autora del estudio preliminar y de la edición, como lo señala esta editora Eugenia Meyer, reflejan sus múltiples personalidades y también su capacidad de creación. Como diputado, y este es un primer dato para entrar de lleno en la obra de Luis Cabrera, como diputado, un 3 de diciembre de 1912, ante la 26ª Legislatura Federal, pronunció Luis Cabrera un discurso, el cual tituló La reconstitución de los ejidos de los pueblos como medio para suprimir la esclavitud del jornalero mexicano. Repito, la reconstitución de los ejidos de los pueblos como medio para suprimir la esclavitud del jornalero mexicano. Este escrito aparece en el primer volumen que estamos consultando, y en Veracruz, un 2 de marzo de 1915, 3 años después, pronuncia un discurso patriótico en conmemoración del sacrificio de Madero y Pino Suárez. Es decir, encontramos en Luis Cabrera no solamente a un hombre de conocimiento profundo y extenso, sino también a un hombre de conocimiento inmediato. Siempre estaba al pendiente de los periódicos de circulación nacional y del extranjero. Cito a la editora Eugenia Meyer. Esto decía en 1988. Los 4 volúmenes que ahora se publican poseen un sentido unitario que, a todas luces, permitirá a los lectores tener una visión de conjunto del trabajo político, social, económico, cultural de Cabrera. Fin de la cita de Eugenia Meyer. Nos dice también la autora que Cabrera fue un reformista y un liberal, un constructor de la revolución, pero al mismo tiempo también un crítico de la revolución. Y aunque estrictamente hablando, Luis Cabrera no fue un revolucionario que tomara las armas y saliera a combatir, sí lo fue en un sentido espiritual. Poco antes de morir, se cuenta que don Luis Cabrera, ya siendo un luchador entrado en años, sostuvo esto. Cito a don Luis Cabrera. Mucho se habla de la revolución en todos los órdenes, en lo político, en lo económico, en lo social, etc. Pero en lo moral, nadie se atreve a hablar de la revolución, como no sea para echarle la culpa de todo lo que acontece. En lo moral, nadie se atreve a hablar de la revolución, como no sea para echarle la culpa de todo lo que acontece. Y cierra su pensamiento Luis Cabrera diciendo: me conformo con ver la próxima revolución, la revolución de la justicia,
La autora Meyer agradece especialmente a su hijo que la acompañó en esta travesía de investigación, a Pablo Meyer, y nos dice, fue él quien, jugando un poco al detective, buscó artículos perdidos o descubrió otros antes desconocidos, y fue incondicional compañero en muchas horas de trabajo. Un reconocimiento para el hijo de la autora, Eugenia Meyer. Muy bien, continuamos entonces con la obra de Luis Cabrera. Es necesaria una nueva lectura de Luis Cabrera. Hay una vigencia, hay una conciencia crítica en la primera mitad de los 900. Y también sería de los primeros, puesto que en 1914 así lo hizo, don Luis Cabrera sería de los primeros en advertir la necesidad de una nueva constitución. Nos dice la autora, Cabrera vive y enjuicia el porfirismo con severidad, husmea y previene el proceso revolucionario maderista. De sustento, ofrece sustento legal al movimiento carrancista. Define el civilismo, vislumbra los problemas inherentes a las posiciones militaristas. También denuncia la intromisión norteamericana y el proyecto imperialista de los diferentes gobiernos de los Estados Unidos de América. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en este párrafo, donde estoy citando las palabras de la autora Meyer, cómo no solo combate los excesos o degradaciones del porfirismo, sino que también es crítico incluso de Francisco I. Madero, es crítico también de las posturas de don Lázaro Cárdenas, también le corrige la plana en alguna medida a Carranza, y algo que también es digno de ser tomado muy en cuenta, rechaza por completo la intromisión de los Estados Unidos de América a territorio nacional, no a la injerencia de países extranjeros y particularmente de Estados Unidos. A contracorriente, nos dice también la editora, a contracorriente de la euforia colectiva del cardenismo, pone reparos a las medidas políticas, económicas y sociales, advirtiendo sobre las consecuencias que traería consigo la administración del Michoacán, de don Lázaro Cárdenas del Río. Cabrera habría de ser siempre, a su manera, un luchador social. A él se debe, en buena medida, el análisis muy puntual de la condición agraria de México, tomando de su maestro don Andrés Molina Enríquez las mejores lecciones, enriquece la visión histórica del problema ancestral de la tierra. Y en 1912 propone incluso una solución para ese problema agrario. Entonces, aquí surge primero el nombre importante de un antecedente histórico para don Luis Cabrera, la presencia de su maestro, don Andrés Molina Enríquez, quien le da la apertura para pensar el grave problema agrario, que incluso hasta la fecha, 2025,
sigue todavía en pie. El campo mexicano ha sido abandonado desde hace bastante tiempo y hoy en día sabemos que se encuentra en condiciones no solo olvidadas, sino incluso condiciones infrahumanas. Pero bueno, continuemos. Su pensamiento plasmado, el pensamiento de don Luis Cabrera, en el decreto del 12 de diciembre de 1914 y en la ley del 6 de enero de 1915, estas dos manifestaciones por escrito de don Luis Cabrera impactan con solidez en el nuevo artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Entonces, las mejoras, las prerrogativas, los avances en materia de posesión de la tierra, de la propiedad de la tierra, contenidas en el artículo 27 constitucional, tienen también su influjo por parte de este autor, don Luis Cabrera. Don Luis Cabrera en ese sentido también fue un denunciante de la corrupción del gobierno de don Porfirio Díaz, del grupo muy influyente de los así llamados científicos. Denunció el enriquecimiento ilícito, la obtención de puestos o empleos públicos, canonigias de contratos aprovechando dichos puestos públicos, influencias oficiales o relaciones con el gobierno para provecho de intereses o negocios particulares. Tristemente, este es el denominador común dentro de la política. Y vamos a mencionar una vez más estos flagelos, estos cánceres que carcomen el sistema político mexicano y que va a ser muy difícil erradicar, pero algo se tiene que hacer al respecto. Pero como lo ha mostrado don Luis Cabrera, lo primero es la integridad moral. Entonces denuncia enriquecimiento ilícito, obtención de puestos o empleos públicos, canonigias de contratos aprovechando dichos puestos públicos, tráfico de influencias oficiales o relaciones con el gobierno para provecho de intereses o negocios particulares. También denunció el origen extranjero de Limantour que le impedía aspirar a la presidencia. Se opuso también a la séptima reelección de don Porfirio Díaz. Trató de hacer ver a Madero los inconvenientes de un acuerdo de paz cuando los cambios y las transformaciones no habían sido determinantes todavía. Trató de hacer ver, repito, al presidente Madero los inconvenientes de un acuerdo de paz cuando los cambios y las transformaciones no habían sido determinantes todavía. Ahora cito las palabras de don Luis Cabrera dirigiéndose a Francisco I. Madero. Las revoluciones son siempre operaciones dolorosísimas para el cuerpo social, pero el cirujano tiene ante todo el deber de no cerrar la herida antes de haber limpiado la gangrena. Usted abrió la herida y usted está obligado a cerrarla. Ay de usted si acobardado ante la vista de la sangre o conmovido por los gemidos del dolor de nuestra patria, cerrara precipitadamente la herida, porque entonces el sacrificio habría sido inútil. Estas son las palabras fuertes, contundentes de don Luis Cabrera, dirigiéndose a Francisco I. Madero. Repito,
Las revoluciones son siempre operaciones dolorosísimas para el cuerpo social, pero el cirujano tiene ante todo el deber de no cerrar la herida antes de haber limpiado la gangrena. Usted abrió la herida y usted está obligado a cerrarla. Ay de usted si acobardado ante la vista de la sangre o conmovido por los gemidos de dolor de nuestra patria, cerrara precipitadamente la herida. Entonces el sacrificio habría sido inútil. Y continúa don Luis Cabrera: usted ha provocado la revolución, tiene el deber de apagarla. Su responsabilidad es tan seria que si no acierta a percibir con claridad las reformas políticas y económicas que exige el país, correrá usted el riesgo de dejar vivos los gérmenes de futuras perturbaciones en la paz. Fin de la cita de don Luis Cabrera. Ahora nos dice Eugenia Meyer: Cabrera no se equivocó en su propósito ni en su pronóstico, como tampoco al acusar de ambiciones políticas respecto a la presidencia a Francisco León de la Barra, ni en el reconocimiento en 1911 de la capacidad de Venustiano Carranza, a quien apenas había visto, y de quien vería con el correr del tiempo al ideólogo político y el más ameritado defensor. Entonces dice, Cabrera no se equivocó en su pronóstico, como tampoco no se equivocó al acusar de ambiciones políticas tendientes a la presidencia por parte de don Francisco León de la Barra, ni tampoco se equivocó en el reconocimiento en 1911 de la capacidad de don Venustiano Carranza, a quien apenas había visto y de quien sería, con el correr del tiempo, el ideólogo político y el más empecinado defensor. Don Luis Cabrera es quien se opondrá a los gobiernos de Obregón y de Calles y a la creación en 1929 del partido oficial, el PNR, Partido Nacional Revolucionario, el antecedente del PRI. Entonces, ya para 1931, al pronunciar su discurso titulado Balance de la Revolución, le valió ser desterrado a Guatemala. En 2 ocasiones también se nos refiere que don Luis Cabrera desechó la posibilidad de ser candidato a la presidencia en 1934 y en 1946. Rechazó esa posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República. Don Luis Cabrera, crítico de la expropiación petrolera y también de la institucionalización del ejido, por otra parte condenó el lanzamiento de la bomba atómica, la injusta actitud de los gobiernos de Estados Unidos hacia América Latina y la guerra de Corea de 1945. Por lo tanto, tenemos entonces en Cabrera a un crítico que pasa revista dentro y fuera del país a todo aquello que se presenta como o una injusticia o bien como algo desproporcionado o falto de fundamento. Este es el hombre a quien en justicia corresponde un capítulo singular del acontecer nacional del México bronco,
con nuevo orden social, el México del que palmo a palmo el mismo don Luis Cabrera es gestor, constructor, aportando ideas y talentos, juicios y críticas. Entonces nos dice Eugenia Meyer, si alguien requiere un reconocimiento especial por esta labor tan importante, uno de ellos es precisamente don Luis Cabrera. Ahora, volviendo un poco hacia los años iniciales de don Luis Cabrera, antes de cerrar este video, se nos dice, don Luis Vicente Cabrera Lobato, nació un 17 de junio de 1876 en Zacatlán de las Manzanas, ciudad cabecera de la municipalidad y distrito de este nombre en el estado de Puebla. Era hijo de un humilde panadero, don Cesario Cabrera, y de doña Gertrudis Lobato. Crece en un ambiente campirano que le va a dejar huellas hondas, huellas profundas. Entiende tan acertadamente don Luis Cabrera el proceso del triunfo tuxtepecano a la Revolución de 1910. También ese paralelismo en el tiempo lo empuja a hacerse liberal. Más adelante se convertirá en uno de los más duros críticos del héroe de múltiples batallas contra el invasor francés, don Porfirio Díaz Mori. Rebelde frente a la injusticia social, tristemente, esa injusticia social aprendió desde sus primeros años de infancia en Zacatlán de las Manzanas, en Puebla. Mientras reparte cotidianamente el pan horneado por su padre, empieza a aprender el náhuatl, lengua que muchos años después le serviría para preparar un diccionario de aztequismos, una obra publicada posteriormente y concluida, porque no la terminó en vida don Luis Cabrera, publicada y concluida posteriormente bajo la dirección editorial de Ignacio Dávila Garibi. Recibe también don Luis Cabrera un enorme influjo en su primera juventud, estando en la pequeña escuela rural del maestro José Dolores Pérez, una figura determinante en la educación del joven. También un influjo importante y positivo de parte de su tío, el señor Daniel Cabrera, hermano de su padre. Finalmente, a los escasos 13 años, es enviado a la Ciudad de México para ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, tal y como lo hemos escuchado, sabido por parte de los teóricos franceses, también por parte de los teóricos alemanes, tenemos entonces a un líder que brotó de las periferias del mundo, de las márgenes del mundo, y de ahí se ha levantado, sin olvidar su compromiso social, su ética y su lucha frente a las injusticias, atropellos, arbitrariedades y barbaries que se cometen, sobre todo ante los pobres, los indígenas, las indígenas y los grupos vulnerables. Sirva este pequeño video como reconocimiento profundo a don Luis Cabrera y junto con él a todos los hombres y mujeres que día con día marcan la diferencia positiva y hacen cada vez mejor las cosas.
Damas y caballeros, con el gusto de siempre, su servidor y amigo Ishkander Kosonov Afkar les agradece su presencia, su preferencia, su escucha. Muchas bendiciones, muchos abrazos en la distancia, a donde quiera que se encuentren, en cualquier país del mundo donde nos favorezcan con su presencia. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones para ustedes y sus apreciables familias. Vamos a dejar entonces hasta aquí este primer acercamiento a la obra de un luchador social, don Luis Cabrera, escritor político, diplomático, abogado, periodista, combativo en distintos frentes, en distintos órdenes, no solamente con su voz, con su pluma, con su intelecto, sino también en acto. Muchas gracias, damas y caballeros.